Cuando hablamos de ecosistemas o de hábitats, generalmente nos mencionan especies nativas, endémicas o exóticas, pero ¿nos queda claro cuál es la diferencia entre unas y otras? Yo soy Erwin y el día de hoy te voy a explicar las diferencias entre las especies. Una especie endémica es aquella que únicamente vamos a encontrar en un sitio determinado y no en ninguna otra parte del mundo. El ejemplo más claro que tenemos aquí en la Ciudad de México es el ajolote, que solo lo podemos encontrar en los lagos y canales de Xochimilco. Mientras que las especies nativas son aquellas que son originarias autóctonas de un sitio determinado. Estas se encuentran bien adaptadas a los factores ambientales de su área natural, así como con el resto de las especies con las que coexisten. Esto se debe a que lograron evolucionar a lo largo de miles de años, y esto les permitió adaptarse a las características que les permiten vivir en ese lugar. Por otro lado, se consideran especies exóticas o invasoras a aquellos individuos o poblaciones que no son nativos de un sitio, pero que lograron adaptarse y sobrevivir en él. A estos hábitats llegan de forma accidentada o intencional, aunque generalmente por resultado de actividades humanas. Las especies invasoras son capaces de sobrevivir y adaptarse a un nuevo sitio. Se reproducen y se dispersan sin control, ya que generalmente no tienen depredadores y causan daños en el ecosistema, así como en las especies nativas, alterando el equilibrio ecológico y la red trófica. Como consecuencia, las especies invasoras desplazan a las especies nativas de su hábitat y en la mayoría de los casos son responsables de su extinción. Como ejemplos de especies invasoras, tenemos a la carpa y la tilapia en el lago de Xochimilco, las cuales fueron introducidas en la década de los 70 con el objetivo de cubrir la demanda alimenticia en ese entonces. Sin embargo, esas especies lograron adaptarse tan bien a este sistema que lograron desplazar a las especies nativas de ese lugar. La más vulnerada es el ajolote, el cual se encuentra en peligro de extinción. Otro caso conocido es el de los plecos, o también conocido como pez diablo. Esta especie es originaria del Amazonas, en Sudamérica. Sin embargo, era utilizada en las peceras porque se alimentaba de las algas que contaminaban los tanques. Sin embargo, fue descubierto en Guadalajara en el Infiernillo, de ahí el nombre. Se cree que las personas los liberaron cuando estos habían crecido demasiado, o de manera intencional para limpiar las algas de los ríos. Esta especie logró adaptarse tan bien en Norteamérica que llegó a afectar las actividades pesqueras en estados como Michoacán, Jalisco o Tabasco. Otros ejemplos que podemos encontrar, por lo menos aquí en el Valle de México, son el lirio acuático, el gato o el eucalipto. Este último, por alelopatía, inhibe el crecimiento y germinación de otras plantas a su alrededor. Actualmente se está trabajando por erradicar o disminuir los efectos que muchas de las especies invasoras han ocasionado sobre las especies nativas aquí en México, desafortunadamente sin mucho éxito. Sin embargo, de manera individual, nosotros sí podemos ayudar con algunas de las siguientes acciones. Si vas a plantar al aire libre o en algún espacio público, procura que sea una especie nativa u originaria del lugar en donde lo vas a hacer. Y no liberes ningún ejemplar de ninguna especie si no estás segura o seguro de si es un hábitat correcto para esta. Trata de asesorarte con algún profesional experto para poder hacerlo. Y si tienes dudas o quieres saber más sobre el tema o algún otro tema de tu interés, escríbeme en la cajita de comentarios que los estaré leyendo y respondiendo todos. Yo soy Erwin y esto fue el blog ambiental. Nos vemos en la siguiente. Adiós.